Queríais collaces amantes de la historia. Hoy no viajamos fuera de Asturias, sino que nos trasladamos a la cuenca del Nalón en los años 60 para luchar por los nuestros derechos y los derechos mineros de la mano de Anita Sirgo. Anita Sirgo nació el 20 de enero de 1930 en el Campurru, Lada, en el seno de una familia comunista. De fecho, el su padre, Avelino, pues, era un fugado y murió despeñado en el monte, y la soma Anita fue mandada a un campo de concentración para mujeres. En 1950 casó con Alfonso Braña, que también era un militante comunista, y ambos empezaron a trabajar juntos en el PC. Su nombre está amestado a les fuelgues mineras del 62, fuelgues que lucharon por los derechos de la xente obrero. La huelga del 62 entamó en el Pozo Nicolasa, en Mieres, por las pobres condiciones laborales que tenían los mineros en aquella época. Extendióse rápidamente por toda la región, y Anita Sirgo, en xunto a Tina Pérez y otras cuantas mujeres de mineros, pusiéronse a ayudarlos con la su huelga. Y ya bien conocía la anécdota de la presión que hicieron a los esquiroles en el Pozo Fondón, tirándolos maíz al suelo, haciendo un símil entre pites y cobardes. A finales de agosto del 63 detienen a Anita, a Tina y a Alfonso. Y cuando son llevados al cuartel, separan a las mujeres del home. Anita, a través de golpes de tacón, intenta comunicarse con su home en los calabozos. Cuando él no respondía, ya era que estaba siendo, bueno, te iba a deciros interrogado, pero queda mejor decir torturado. El caso es que cuando acabaron con el home, con Alfonso, agarraron a las mujeres por separado para interrogarlos, y como ninguna de las dos dijeron nada de nada, empezaron a rapallos la cabeza. Después de 8 días que les dejaron ahí para que ellos crecieran un poquitín el pelo, dijeron ellos que si se cubrían la rapada dejabanles marchar, pero callo, pero para ellos esa rapa ya era un símbolo de orgullo, porque no dijeron nada, y ellos no les dejaban marchar porque la rapa al descubierto ya era un símbolo de que les torturaran. Tanto Anita como Tina fueron mandadas para la cárcel, pero Anita consiguió escapar y ir al exilio a Francia. Lo que pasó es que Anita no se aguantaba, y en el 66 dijo que quería tornar para Asturias porque ella no podía estar ahí sin hacer nada, y ella quería luchar. Anita Sirgo es una figura emblemática en la historia del movimiento obrero, tanto en Asturias como en España, y también en la historia de las mujeres. Y en el su honor, las mujeres de Asturias seguimos a golpe de tacón dando tira. Espero que os haya prestado la historia de Anita y vémonos en la próxima.